Hoy día nosotros celebramos un acontecimiento especial. Los judíos celebran la Pascua, se llama el Pesaj. Ellos celebran este tiempo también, pero no la resurrección de Cristo, celebran la Pascua. El acontecimiento que les marca a ellos como una nación, como pueblo, porque ellos salieron de Egipto y Dios le da una orden a ellos que ellos tienen que celebrar esa fecha como una orden perpetua. Nosotros celebramos que Cristo resucitó. Amén. Celebramos que Jesucristo resucitó. El mayor milagro que hay en la Biblia es de Cristo resucitado. No hay otro milagro mayor que ese milagro. Cristo resucitó. Y mientras yo estudiaba la palabra, porque esta palabra, usted sabe que yo los días lunes pido la palabra que voy a compartir, y obviamente, como venía hoy día domingo, resurrección, empecé a buscar y a escudriñar y me encontré con 4 cosas que son fundamentales que nosotros sepamos. Por ejemplo, nos bendice mucho la muerte de Cristo, nos bendice demasiado. O sea, cuando miramos la muerte de Cristo, vemos que Él murió por nosotros, porque los que debíamos haber muerto éramos nosotros, por nuestra indiferencia, nuestra ingratitud, por nuestro pecado, porque todos nosotros fallamos. Y si hay aquí alguno que dice que no falla, póngase de pies para darle un aplauso, por favor, y decirle que eres el más grande de los mentirosos, porque todos nosotros fallamos. No hay ninguno que nos falle, todos fallamos. Y Jesús dijo en una oportunidad, si alguno no tiene pecado, Jesús dijo esto: tome la primera piedra y arrójela, ¿se acuerda? Porque todos nosotros fallamos y tenemos una mente demasiado rápida y a veces hablamos muy rápido y a veces respondemos con la misma rapidez con la que oímos y a veces ofendemos. Y hay palabras que provocan más daño que un golpe, ¿o no? Usted sabe eso. Así que quiero hoy hablar de este milagro, el milagro de la resurrección de Cristo. Para nosotros, la resurrección de Cristo es la fe, digámoslo así, es como el fundamento de nuestra fe. Porque cuando comenzaron los discípulos a predicar, ¿sabe de qué predicaban ellos? Que Jesús había resucitado. Ese era el mensaje. Jesús resucitó. Y cuando porque vamos a abrir nuestra Biblia, le invito por favor, Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 19 al 23. Evangelio de Juan, capítulo 20. Juan 20, versículo 19 al 23. Vamos a leer este capítulo, vamos a leer estos versículos para sentar sobre estos pasajes lo que vamos a aprender hoy día. Aquí hay 4 cosas que son fundamentales que ustedes lo sepan. Los 4 evangelios, ellos hablan de la resurrección de Cristo. Mateo, Marcos, Lucas y Juan hablan de la resurrección de Jesús. Pero yo voy a apuntar a Juan. Juan quería dejar manifiesto que Jesús era el Hijo de Dios. Amén, el Hijo de Dios. Mateo quería dejar claro que Jesús era el hijo, ¿cierto?, de David, o sea, el rey de los judíos. Marcos presenta a Jesús como un siervo. Entonces nosotros necesitamos hoy, a través de esta palabra, entender algunas cosas que Juan escribe, el discípulo amado, porque este Juan es el discípulo amado a quien Jesús amaba. Y esta palabra, cuando yo la leí, porque la vamos a leer, y tal vez seguramente a usted le va a pasar lo mismo que a mí, no nos va a decir otra cosa, pero cuando estiramos el texto, logramos ver lo que está dentro de esto, que son, obviamente, yo digo bendiciones. Diga conmigo bendiciones. Bendiciones que están ahí. Vamos a leerlo, ¿le parece? Jesús se aparece a los discípulos. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, mire, escuche, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en pies les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Diga conmigo, se regocijaron. Amén. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Y a quienes remitiereis los pecados, les son remitidos. Y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Amén. Póngase en pie, por favor. Padre, quiero hablar tu palabra
Para mí, Señor, es fundamental que esté la gracia, que esté la sabiduría, para poder, Señor, explicar, Dios mío, en estos textos lo que usted tiene para nosotros hoy. Sin duda, Señor, nosotros necesitamos, Señor, entender tu palabra. Tu palabra, Señor, es verdad. Tu palabra es verdad. Y tu palabra nos hace bien, Señor. Conocer tu palabra nos bendice. Te ruego, Señor, que nos mires y nos mires con ojos de amor. Señor, si hay alguien aquí, Dios mío, por primera vez, y yo te doy gracias porque sé que hay personas que están por primera vez con nosotros, que tu palabra hoy, Señor, les pueda bendecir. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Tomen asiento, por favor. Yo les hablaba de este primer milagro y el mayor de los milagros. Algunos teólogos lo llaman el milagro por excelencia. En la Biblia hay varias resurrecciones, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Pero todos aquellos hombres que resucitaron y mujeres que resucitaron, todos murieron. Todos murieron, volvieron a morir. Pero sin embargo, el único que resucitó para vivir y no morir jamás es Jesucristo. Por eso que se le llama el milagro por excelencia. No hay un milagro más grande que este. Jesús venció la muerte al resucitar y nos aseguró, Jesús nos aseguró que donde Él esté, nosotros íbamos a estar con Él. Esta es la palabra de Cristo. Y a mí me gusta decir esto, no sé por qué, pero me encanta decir esto, que Él no es hombre para mentir, Él cumple su palabra. Si Dios ha hablado, su palabra se va a cumplir. Así que Jesús hizo una promesa. De hecho, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14:1, del 14 en adelante, dice: no se turbe vuestro corazón, ¿creéis en Dios? Crean también en mí. Y Él dice: en la casa de mi Padre hay muchas moradas, y si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis conmigo. Entonces está su palabra empeñada, está su palabra ahí dejada en manifiesto, y nosotros debemos creer esta palabra. Yo, mientras estudiaba este pasaje, Jesús había preparado a sus discípulos, les había advertido de lo que iba a acontecer con Él. Él les había dicho en Marcos y en Mateos que Él sería entregado en manos de hombres pecadores, sería muerto, pero sin embargo resucitaría al tercer día. Jesús lo había dicho. Incluso había usado una metáfora y dijo: así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días, así también es necesario que el Hijo del Hombre, ¿verdad?, esté 3 días, ¿cierto?, sepultado, muerto, y al tercer día resucite. Jesús había hablado esto también a sus discípulos. Así que vemos en Mateos 16:21, Marcos 8:31, incluso David en el Salmo 16, versículo 10 dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. O sea, estaba ya profetizado. Y todas las profecías del Antiguo Testamento, como aprendimos el viernes en el retiro que tuvimos, todas las profecías y lo que estaba escrito de Jesús se cumplió. Todo se cumplió. Estoy en la introducción porque esta palabra viene con mucha enseñanza. Y una de las cosas que usted debe saber y tener claro es que cuando recibimos a Jesús como Señor y Salvador, que es por gracia, que no es algo que hay que pagar para ser salvo, sino que es un regalo de Dios, nosotros tenemos muchos derechos por el solo hecho. De hecho, dice Juan capítulo 1, versículo 12, dice, bueno, el 11 primero, Juan capítulo 1, versículo 11 y 12 dice que Él vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Más, dice, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio, ahí está, les dio la potestad de ser hechos hijo de Dios. Ahí hay un derecho, ser hijo de Dios. Y por ser hijo tenemos bendiciones, pero también por ser hijo tenemos obligaciones. A nosotros nos gustan solo las bendiciones de Dios, pero no las obligaciones. Y las obligaciones te demandan, así como la salvación es un regalo, y entendemos que a través del Evangelio entramos en el reino de Dios. Ahora en el reino de Dios hay un rey. Y como todo reino, porque el reino, quiero aclarar algo, el reino de los cielos no es una república. No. El reino de los cielos no es una república. Y voy a aclarar, porque en una república hay una democracia. Los hombres escogen. No, aquí Dios escoge
a los que Él llama primero, pero Él es el rey y Él da una palabra, Él da decretos, da enseñanza que el hombre debe sujetarse a esos decretos y a esas enseñanzas. Entonces, hay bendiciones, tenemos derecho por ser hijos, pero también Dios a nosotros nos demanda que como hijos nosotros podamos caminar como hijos de Dios. Y ahí entramos en un tema que es profundo, que lo hemos tocado muchas veces, pero que hoy lo vamos a pasar por encima. Entonces Jesús vino al mundo para expiar nuestros pecados y reconciliarnos con el Padre. Cuando vemos nosotros los beneficios de la cruz, lo primero que Jesús hizo fue perdonar nuestros pecados. Lo segundo, en la cruz Él anuló el acta de los decretos que había en contra de nosotros y que nos eran contrarias. Lo dice Pablo a la iglesia de Colosas. Había un decreto, había una sentencia, pero cuando Cristo muere en la cruz, Él junto con anular esa acta, anular significa que se rompió, estaba el contrato hecho, el pacto estaba hecho, de que usted ahora viviera, muriera y fuera sepultado sin mayor gloria. Pero viene el Señor a anular esa acta y viene a darnos una posibilidad de redención, una esperanza de vida. Me gusta lo que dice Pablo a la iglesia de Colosas, dice, Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos. Y dice, y anuló el acta de los decretos que había contra ustedes y nos era contraria, dice Pablo. O sea, había una sentencia que no nos favorecía en lo absoluto, pero Cristo vino y al morir en la cruz se rajó esa acta, se rompió esa acta, la anuló. No sé cuántos aquí han tenido la oportunidad de anular alguna vez un cheque o anular una compra. ¿Me entiende? Hoy existen los tickets de cambio. Si no me gusta, voy a cambiarlo porque me quedó chico, porque no me gustó. Cristo anuló un acta que decía que usted y yo éramos malditos y que la sentencia de esa maldición era la muerte. Cuando Cristo viene a morir, Él viene a romper ese decreto, esa acta contraria, y ahora nos reconcilia con Dios y nos da una posibilidad de esperanza que es mucho mayor y mejor. Entonces vemos las bendiciones de la cruz. En la cruz Satanás fue derrotado. En el primer culto, mi esposa ha compartido la palabra hoy. Y dice que cuando Cristo expira en la cruz, en la palabra que ella compartió, dice que Jesús bajó a lo más profundo. Y dice que bajó, ¿cierto?, a las profundidades para traer cautiva la cautividad. Y lo que Jesús hizo cuando Él estaba muerto, es que Él bajó, y yo siempre me imagino al diablo, ¿cierto?, con la llave de la vida y de la muerte en su mano. Pero viene Cristo, ¿cierto?, porque Él se siente Señor, el diablo, Él es el príncipe de este mundo. Y viene Cristo, desciende a lo más profundo. Y yo me imagino este cuadro, me lo imagino así. Y voy a hacer como una locura así. Entonces el diablo estaba ahí en el infierno celebrando que Cristo había muerto. Pero cuando Cristo desciende con su gloria, porque su gloria no la dejó. Y cuando el diablo ve a Cristo en el mismo infierno, en los pasillos del infierno, y fue a quitarle las llaves de la muerte. Porque el único que tiene ahora poder para dar vida es Cristo. Entonces se provocó un caos, el diablo quedó loco. En la cruz Jesús derrotó al diablo. Y tengo que decirlo con toda libertad, el diablo está derrotado y está bajo los pies de Cristo. No sé cuántos entienden lo que digo, pero la cruz es la sentencia de muerte para el diablo y él está limitado esperando el día en que Jesucristo venga por su iglesia y él sea lanzado al lago de fuego, de azufre, donde nunca el gusano muere. Ese día viene para él. Así que vemos en la Biblia que la cruz nos deja, que la muerte de Jesús nos deja a nosotros bendiciones, nos ha dado una identidad. Somos cristianos, somos hijos de Dios. Y cuando miramos más profundamente, nos reconciliamos. Estábamos enemistados, pero nos reconcilió Cristo con su muerte, nos reconcilió. Cuando leemos este capítulo de Juan 20 que yo les he leído, aquí hay 4 palabras que son poderosas. Visualicemos a los discípulos cómo estaban. Estaban tristes. Ellos estaban apenados. De hecho, cuando uno lee a los discípulos camino de Emaús, dice que Jesús se les apareció a ellos y ellos no lo conocieron. Y de repente uno le dice, eres tú el único extranjero que no sabe lo que ha pasado en Jerusalén.
Y comienzan ellos a hablarle de lo que Jesús había hecho, cómo hizo bien, cómo sanó, cómo andó. Y dicen, nosotros esperábamos que Él fuera. Estaban decepcionados, estaban apenados, estaban con una pena profunda, porque nosotros esperábamos que Él fuera. De hecho lo dice en la Biblia, en Lucas 24:21. Esperábamos que Él era el que había de venir a redimir a Israel. Y hoy día ya son 3 días, dicen ellos, 3 días que está sepultado. Y era Jesús que aparece con ellos caminando. Era Jesús caminando con ellos y ellos no le conocieron. ¿Y cuándo le conocieron? Cuando tomaron asiento y partieron el pan y Jesús dio gracia y reconocieron que era Jesús el que estaba con ellos. Y después se decía, ¿no ardía nuestro corazón cuando Él nos abría las Escrituras? Cuando Él nos hablaba su palabra, ¿no ardía nuestro corazón? Ellos vieron a Jesús. Pero ¿a dónde voy yo? Ellos estaban decepcionados, estaban tristes, estaban con una congoja, con una pena, con una amargura, porque Jesús había muerto. De hecho, este pasaje parte diciendo que ellos estaban, esta fue la primera vez que Jesús aparece a sus discípulos. Y dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, del primero de la semana, estando con las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos. Ellos tenían miedo de la persecución. Si habían matado a Jesús, seguramente la persecución también venía a ellos. Entonces no estaban muy bien, estaban tristes, tenían pena, había rabia, había un sentimiento, ¿verdad?, que los frustraba, porque ellos tenían como la creencia de que era Jesús, el Mesías, pero ellos hasta ahí dudaban. Y dice Juan que a ellos se les aparece por primera vez. Y lo primero, quiero hablarlo aquí, y lo primero que Jesús les habla a sus discípulos cuando se aparece, y yo lo veo esto como una palabra de bendición, porque sí lo veo. Lo primero que Jesús le dice está aquí escrito. Dice, y apareció Jesús en medio de ellos y le dijo, paz a vosotros. Tener la paz de Cristo es algo impagable, porque su paz nos garantiza, hermano, no que no hayan tormentas o tempestades, nos garantiza que si Él está, no importa la tempestad o el tiempo que vivamos, el solo hecho que Él nos dé su paz es un regalo. Un regalo que nos hace pararnos en pie, hermano, no importa la situación que uno viva. Es más, yo escribí lo siguiente. Escribí que cuando uno tiene al Señor, tiene lo que Él nos ofreció, y lo que Él nos ofrece, lo primero es paz. Y la paz no es ausencia de problemas, como alguien dijo. No, la paz es saber que Jesús está con nosotros. La verdadera paz que Él nos da es saber que Él está con nosotros. Y lo primero que nosotros debemos saber es que Jesús le habla a esos 11 hombres que estaban escondidos, que estaban llenos de miedo, que estaban pensando en que todo el plan que Jesús le había hablado esos 3 años y medio habían quedado en nada, porque Él había muerto en la cruz. Así que resucita Él y se aparece diciéndole, paz a vosotros. Esta es una bendición, tener paz. Y yo comencé a estudiar la palabra, y cada vez que aparece la palabra paz en la Biblia, de Génesis en adelante, no está hablando de un Dios no solo que te hace estar tranquilo. No. Es de un Dios que en la palabra paz tiene inserta seguridad. La seguridad que Dios nos hace vivir en medio de cualquier situación que enfrentamos, nos hace, voy a decir lo que dije hace un segundo atrás, nos hace estar en pies en medio de cualquier problema. De hecho, Jesús le habla a sus discípulos y dice que Él da la paz no como el mundo la da. Juan 14:27. Y Él da la paz no como el mundo la da. La gente hoy visualiza la paz. Algunos van al psicólogo, otros van al médico, al psiquiatra. Otra gente busca en el alcohol, busca en las drogas, de alguna manera llenar ese vacío que no han podido llenar. Pero el único que llena la paz, el vacío de ese corazón, es Jesús. Entonces lo primero que Él da es paz. Lo segundo que vemos aquí es que Jesús le dice a sus discípulos, versículo 20, Juan 20:20. Y cuando les hubo dicho esto, ¿qué cosa? Mi paz, la paz. Le mostró las manos como una prueba indubitable de que era Él. Le mostró su costado traspasado por la lanza. Y los discípulos se regocijaron. ¿Sabe lo que es esto? Se alegraron. Felicidad, gozo.
Hermano, porque eso es lo que el Señor nos da a través de su resurrección. Nos da alegría de seguir viviendo. Aunque haya injusticia como la muerte de Cristo, nos transmite seguridad, nos transmite alegría. Lo primero es paz y lo segundo es alegría. Y la alegría no es como la felicidad, y yo lo he hablado muchas veces, porque la felicidad siempre la gatillan cosas externas. Y lo grafico de una manera muy, muy simple. Te regalan un auto y eres feliz. Te chocan el auto y no eres feliz. Te regalan una casa y eres feliz. Se quemó la casa y no eres feliz. Por eso que bien dijo alguien, los momentos felices hay que disfrutarlos. Mi esposa dijo el otro día, uno valora las cosas cuando no las tiene. Y una cosa muy cierta. Uno valora las cosas cuando no las tiene. Y cuando las tiene como que las mira, no es que esto está, no. Pero es cosa que no tenga casa, es cosa que no tenga auto, es cosa que no tenga la esposa o el esposo al lado o al hijo. Valore lo que tiene. Amén, valore lo que tiene. Entonces vemos en la Escritura que lo segundo que Jesús le dice a ellos, regocijaos. Y se regocijaron. Porque lo vieron resucitado. La resurrección nos deja eso. Nos deja alegría. Y hace falta hoy. Porque la alegría y el contentamiento se relacionan. Tienen el mismo principio. El contentamiento y la alegría y el regocijo. Y Pablo habla mucho del regocijo. La carta a los Filipenses, de hecho el mensaje principal es regocijados en el Señor siempre. Quiere Dios que vivamos regocijados, no amedrentados, no con desesperación, no como que nos falta Dios. No, Dios nos falta, Dios no nos deja. Dios siempre está presente en cada etapa. Y Jesús se presenta y ellos se regocijaron de que era Él y estaba vivo. Entonces lo segundo que tienes que saber es que Jesús está vivo. Y nosotros no lloramos hoy a un Cristo en una cruz, así, hermano, con una imagen. No, Cristo está vivo. La cruz está vacía. De hecho, las tres mayores religiones del mundo, para los que no saben, es el Islam. ¿Sabe quién fue el fundador del Islam? Mahoma. Mahoma era un comerciante. ¿Y sabe dónde está la tumba de Mahoma? En la Meca, como dice el hermano. ¿Cierto? En Arabia Saudita, en una ciudad que se llama Medina. Ahí está la tumba y los islámicos van a visitar la tumba de Mahoma. La otra religión grande es el budismo, el Buda. Y Buda, ¿sabe? Él, porque la religión se queman, sus huesos y sus reliquias están puestas en Nepal. Ahí están. Y esto es un viaje, una peregrinación de todos los que van a adorar a la tumba de este hombre. Pero ¿sabe qué es lo que dice la tumba de Jesús que está en Jerusalén? Dice, esta tumba está vacía. ¿Y sabe por qué está vacía? Porque Jesús resucitó. Y Él vive por siempre. Aleluya. Entonces hay alegría, hay gozo. ¿Por qué? Porque Jesús está vivo. Y usted tiene que alegrarse. Por eso que decimos, sonría que Jesús le ama. Y si Él te ama es porque está vivo. Lo tercero que veo aquí en este pasaje bíblico es que Jesús nos da un propósito. Y lo vemos aquí en el versículo 21. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿Cuál fue el propósito del Padre al enviar a Jesús al mundo? Dice Lucas en el capítulo 4 del versículo 15, 16, 17 y 18. Cuando Jesús se levanta en la sinagoga, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para proclamar, para dar buenas nuevas. ¿A quiénes? A los quebrantados de corazón, a los pobres de espíritu. O sea, Jesús tenía un encargo, el Padre lo había enviado y ahora Él dice, bueno, yo he resucitado para darles también a ustedes un propósito. Y el propósito que yo les doy a ustedes es que así como yo recibí una orden, ustedes ahora hagan. Y nos da autoridad y nos entrega. Y por eso que Jesús vemos en la cuarta, disculpe, voy a adelantarme. Por eso que en lo cuarto Jesús dice que sopló sobre ellos el Espíritu Santo. Porque lo que le da poder para que nosotros hagamos la obra que el Señor nos ha encargado y cumplamos el propósito es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque cuando venga el Espíritu Santo nos dará autoridad, nos dará poder,
nos dará la gracia, nos dará la unción para predicar, para proclamar la verdad del Evangelio, para decirle, por ejemplo, a aquel que no tiene esperanza, hay esperanza, para decirle a aquel que está atado por las cadenas del mal, que Jesucristo puede romper cadenas, puede abrir puertas. Eso lo hace la unción del Espíritu Santo en alguien que tiene un propósito a su llamado, que tiene un propósito en el llamado. Jesús les da un propósito. Jesús nos da también a nosotros un propósito. Y no podemos guardar silencio ni quedarnos callados ante este propósito. Porque tenemos responsabilidades. Y lo que le da fuerza al propósito que tenemos, que Dios nos ha dado, es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Si está el Espíritu Santo en nosotros, ¿sabe una cosa? Podemos nosotros decir que el Señor lo va a hacer y Él lo hace. Hay gente que tiene miedo de decir que Jesús puede sanar. Yo no me he cansado de decir nunca, porque no es una palabra mía. Jesús dijo, vayan y prediquen mi evangelio. Y yo creo que el poder del Señor de ayer es el mismo de hoy. Y si Dios lo hizo una vez, lo puede hacer hoy día otra vez. Y si el Señor resucitó, lo puede volver a hacer hoy día, resucitar. Y yo miro en las Escrituras que el Señor le da ahora un propósito a sus discípulos. Todos nosotros tenemos que tener un propósito. ¿Por qué estamos aquí? Si alguien no tiene propósito en su vida, lamentablemente se va a secar, se va a morir, no va a crecer, no va a dar fruto. Pero todos los que creemos en el Señor Jesucristo debemos entender que tenemos un propósito. David lo graficó en el Salmo 138, versículo 8. El gran apóstol Pablo lo escribió en Romanos capítulo 8, versículo 28. Es como una coincidencia en los versículos, pero ¿sabe lo que dice? Por ejemplo, David, Jehová cumplirá su propósito en mí. Y yo digo, Dios cumplirá su propósito también en usted. Podrá estorbarse tal vez el plan por alguna situación y muchas veces por nuestra propia culpa. Le tocó vivir esto mismo a Moisés. Moisés pensó, dice Esteban en el capítulo 7 del libro de Hechos, él dijo, este es el tiempo. Quiso poner justicia, mató a un mató a un egipcio. Y después un mismo hebreo lo acusa a él de asesino y tuvo miedo. Porque dice Esteban que él pensaba que era el tiempo. Muchas veces nosotros nos equivocamos, tomamos acciones, determinaciones equivocadas. Pero el plan y el propósito de Dios no lo estorba a nadie. Se podrá posponer un poco porque en el caso de Moisés le tocó estar 40 años cuidando ovejas que no eran de él. ¿Alguien ha tenido la oportunidad de cuidar ovejas alguna vez? Levante la mano. ¿Quién ha cuidado ovejas? Las ovejas, hermanos, sí que son problemas para los que no saben. Las ovejas se enredan en la zarza y no saben salir de la zarza. El otro día alguien me compartió un video, me dijo, mira la paciencia que tienen que tener los pastores. Un pastor sacó una oveja que había caído de espalda en un canal y la sacó y la oveja agarró carrera y se cayó en el mismo canal, pero demoró 2-3 segundos en caer en el mismo canal. Las ovejas tienen poca visión. Y sabe una cosa, para no perder el hilo, nosotros nos podemos equivocar, pero el propósito de Dios no lo estorba a nadie. Pablo dice que el propósito del Señor está para los que aman a Dios. Y usted tiene que amar a Dios y saber que Dios tiene un propósito. Usted tiene un propósito. Es más, cuando pienso en la resurrección de Cristo, quiero decirle a alguien hoy, tal vez el Señor quiere resucitar tu propósito. Tal vez el Señor quiere resucitar su propósito. Uno puede decir, no, es que Dios, ya yo fallé, me equivoqué. Y podríamos tirarnos hasta piedras nosotros mismos. No merezco nada. Nadie se merece nada. Todo es por misericordia. Pero el propósito del Señor está ahí. Está ahí. Nosotros ahora debemos, como el Señor fue enviado, nosotros también somos enviados. ¿Y sabe quiénes somos enviados? Y yo digo esto así de una manera muy clara. Porque yo, por ejemplo, soy su pastor. Y yo procuro tener siempre algo para entregar en estos años que he sido su pastor. Mi púlpito es este. Pero el púlpito suyo es su casa. El púlpito suyo es su liceo, la universidad. El púlpito suyo es la calle donde usted se desenvuelve, sus amigos con los que comparte. Ese es el púlpito. A ellos dele a conocer el propósito. Dígale que Jesús no está muerto, está vivo. Dígale que Dios puede hacer cambio. Si nosotros
hacemos esto, si nosotros proclamamos que el Señor puede hacer cambio, milagro y regalar salvación, el Señor lo hace. ¿Cuánta gente conoce usted que no ve salida a sus problemas? ¿Cuánta gente es penoso? Gente que está mirando la muerte como la salida a sus problemas. Ya han tomado el revólver, la escopeta en el campo. Escuché a una persona que tomó hasta el cordel para quitarse la vida. La salida es Cristo. No hay nada que el Señor no perdone. Y si hemos fallado, tenemos que venir a sus plantas y decirle: Señor, me equivoqué. Señor, ayúdeme. Y Él no rechaza al que viene a Él. El Señor no rechaza al que viene a Él. Porque Él lo dijo, Jesús lo dijo, y ¿sabe cómo lo dijo gráficamente? Dijo: el que a mí viene, yo no lo echo fuera. El Señor te recibe. El gran problema del hijo pródigo, yo siempre hablo de esto, el gran problema del hijo pródigo era uno solo. Era uno solo el problema del hijo pródigo. Aunque él estaba con hambre, sin ropa, depresivo, en soledad, ¿me entiende? Abandonado, en abandono podríamos decir estas 5 cosas. Pero uno empieza a pensar, y el problema de él era uno solo, y él se da cuenta que era uno el problema que tenía. Y el problema era que estaba lejos de Dios, lejos de papá, perdón. Entonces él dijo: voy a pararme y voy a ir donde mi papá y le voy a decir: papá, me equivoqué. No quiero que me hagas tu hijo, pero hazme como uno de tus jornaleros. Porque él sabía que el jornalero en la casa de su papá tenía techo. Él sabía que el jornalero en la casa de su papá tenía comida, tenía seguridad, algo que él no tenía. Entonces los problemas no eran 5, era uno solo. El problema de mucha gente es uno solo, que se han separado de Dios, se han alejado de Dios. Las causas son muchas. Siempre habrá un culpable para alejarnos de Dios. Pero ¿quién nos separará del amor de Cristo? Dijo Pablo. Muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Son palabras del gran apóstol Pablo. Quiero que me mire, por favor. Nosotros nos equivocamos. Los pastores nos equivocamos. Los hermanos se equivocan. Y si miramos, los padres se equivocan. Los hijos se equivocan. ¿Quién no? Pero Dios nunca. Y Él te ama. Entonces, cuando vemos, lo tercero es que Dios te llamó con un propósito. Diga conmigo: yo tengo un propósito. Dígalo. Y el propósito es que usted comparta esta buena noticia. Diga: Jesús no está muerto, está vivo. Y si Él está vivo, puede seguir haciendo los milagros que hizo antes. Puede seguir cambiando vida. Puede seguir consolando corazones afligidos, rompiendo ataduras que el enemigo ha puesto a través de la depresión, de las crisis de pánico y de tanto mal que hoy existe, que son reales. El Señor puede, porque Él triunfó sobre la muerte y el diablo está debajo de sus pies y no tiene autoridad ni poder. Jesucristo está por sobre toda clase de mal. Parece que le voy a predicar a ustedes, no por lo de allá. Están despiertos, hermano. Necesitamos entender eso. Que Él nos ha dado un propósito. Y el propósito, por eso que todos los días debiéramos siquiera compartir el mensaje del Señor a alguien. Mira, ¿cuántos tenemos WhatsApp acá? No me diga que nadie. Todos tenemos WhatsApp acá, ¿sí o no? Uno dice: no, yo no. No, todos tenemos teléfono. Un pequeño texto bíblico, un Dios te bendiga, tiene tanto poder, tiene tanta vigencia que no pasa de moda. A mí me tocó en una oportunidad mandarle un mensaje preciso a una persona. Me dice: pastor, a usted lo usó Dios. Yo sí creo que Dios me usa, como usted también. Estaba pensando en que la salida para mi problema era matarme. Mira, hermano, cómo es las cosas, cómo son las cosas de Dios. Un versículo, un texto, a mí me gusta mucho. Isaías 49:15. Si lo puedes poner ahí. Isaías 49:15 nos habla a nosotros. Y nos habla del amor de Dios hacia nosotros. Usted lo está viendo aquí atrás, ¿no? Se olvidará la mujer, la madre, de lo que dio a luz. ¿Dejará de compadecerse de ese hijo que tuvo en su vientre? Pregunta a Isaías. Aunque ella se olvide, dice Isaías. Aunque ella, y eso es difícil, que una mamá se olvide del hijo que tuvo en la panza. Aunque haya perdido ese hijo en un aborto, no se olvida jamás. Y dice Isaías: y si ella se olvida, Dios, yo nunca me voy a olvidar de ti. Dios nunca se va a olvidar de ti.
usted fue escogido con un propósito. Lo cuarto que dice Jesús acá es que Él sopló sobre ellos, sopló literalmente el Espíritu que estaba en Él. Y al soplar el Espíritu Santo, Él les dijo, reciban el Espíritu Santo. De este tema hablamos mucho este año, sobre todo a principio de año y hasta junio estuvimos hablando de lo mismo. Porque Jesús dijo, les conviene que yo me vaya. Y explicamos que personalmente Cristo estaba limitado por la física a estar en un solo lugar. Por eso dice, conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuere en la resurrección y no subiera al cielo, entonces no vendría el Espíritu Santo. Y estoy hablando de lo que dice Juan capítulo 16, versículo 7. Les conviene, nos conviene. Mira, así dice Jesús, les conviene que yo me vaya. Porque si yo no me fuere, no vendría el Consolador. Y nosotros necesitamos el Espíritu Santo en nuestra vida. Necesitamos tener el Espíritu de Dios para testificar, para hablar, para compartir las grandezas del Señor. Jesús ahora dice que sopla sobre ellos y les da poder para que hagan el propósito. Les da sabiduría para entender lo que la Escritura dice y le da autoridad para pararse no como un desconocido, un NN, sino como un hijo de Dios. Usted es un hijo de Dios y tiene que creerlo. No puede salir de la iglesia hoy pensando en que Dios no tiene un propósito. Dios tiene un propósito con usted. En el lugar donde está, usted tiene que cumplir el propósito. En Hechos 1, lo leyó mi esposa al principio, al inicio del culto. Hechos capítulo 1, versículo 8. Ustedes van a recibir poder para que sean testigos, dice el Señor. Y van a ser testigos, ¿dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y lo último de la tierra. Y lo último de la tierra, si usted lo ve en el mapa mundi, es Chile. Nosotros tenemos que ser testigos del Señor, decir del amor, de la grandeza del Señor a nuestros amigos que no conocen al Señor. Este año Dios nos ha dado muchas palabras. Del año pasado, 5 palabras claras de que nuestra iglesia iba a crecer. Y nos dimos cuenta hace algunos meses que la iglesia se llenaba. Entonces dijimos, los de este lado, ustedes vienen a las 10 y ustedes a las 12. ¿Sabe? Nos alegramos por los hermanos que vienen a las 10. Aquí hay algunas personas que se están repitiendo el plato. Sobre todo los músicos y nosotros los pastores, los porteros, los servidores. ¿Sabe una cosa? Pero si estuviéramos todos aquí, no caeríamos todos acá. Y yo doy gracias porque usted va a comenzar a predicar y seguramente vamos a tener que hacer 3 cultos el día domingo. Sí, pues así es, pues hermano. Si usted empieza a predicar y a hacer el propósito, la gente vendrá, no por lo que yo diga, sino por lo que el Señor tiene para ellos. Quiero ir concluyendo este sermón. Jesús les envía y no los envía sin nada, lo envía con el Espíritu Santo. Jesús le da orden. Y las órdenes que el Señor les da es para que ellos vayan y proclamen la grandeza del Señor. Quiero terminar diciendo, la resurrección de Cristo nos trajo 4 bendiciones. Y usted la escuchó, primero paz. Dios no quiere que usted viva con miedo en su casa. Quiere que viva en seguridad, porque la paz es seguridad. Lo segundo, Él nos da alegría para seguir viviendo, aunque el día esté oscuro, aunque la lluvia esté y no sea tal vez la temporada ideal para usted. Quiero decirle que las temporadas tienen tiempo de caducación, de término. ¿Cómo, hijo? Caducidad, terminan. Las malas temporadas, todos terminan en algún momento. Y por último, Dios nos da propósito y nos da el Espíritu Santo como regalo para pararnos en pie en este tiempo. Quiero que la iglesia se levante, por favor. Jesús vino a resucitar propósitos. Jesús vino a resucitar propósitos. Jesús vino para que usted y yo alcancemos estas bendiciones. Él resucitó para que usted y yo tengamos hoy una relación con Jesús. No una religión, una relación con Jesús. La religión no es buena. Recuerde que a Jesús no lo mataron los romanos. A Jesús lo mataron los religiosos. Él quiere tener una relación con usted, no religión. Él quiere, voy a volver a repetirlo, Él quiere tener una relación. ¿Me entiende lo que es una relación? Él quiere tener cercanía, quiere dialogar con usted, hablarle por su palabra y usted hablarle en su oración y contarle de sus problemas, de sus penas, de sus congojas. Cuando venimos a Él, cuando venimos a su palabra,
lo que encontramos es su palabra, lo que encontramos es verdad. La palabra es verdad. Yo no sé de dónde usted me está viendo, querido amigo, no sé cuándo va a ver este mensaje, pero el Señor a usted le ama y Él tiene un propósito para usted. El Señor quiere darle su paz, quiere darle alegría a su vida. Y de repente la vida es miserable, pero el Señor es fiel, Él no falla y su palabra es verdad y su palabra se va a cumplir. Levante su mano, por favor, conmigo. Padre, he predicado este sermón, un sermón, Señor, que tal vez lo habíamos leído muchas veces, pero aquí, Señor, vemos con claridad las 4 promesas, voy a decirlo, Señor, bendiciones que hay para nosotros. El poder, Señor, proclamarte, el poder, Señor, hablar de ti, el decirle a otros que tú no estás muerto, que estás vivo y que tu poder, Señor, sigue tan vigente como ayer, Señor, y que tu amor no ha cesado, sino que está extendido sobre los que creemos. Levante su mano un minuto, por favor. Hay una presencia del Espíritu Santo aquí.